Bueno, pues esta es nuestra segunda jornada de nuestro simposio de neuroeducación. Y bueno, el día de hoy tenemos a la maestra Adriana Fontana. La maestra Adriana Fontana, ella es de la Hermana República de Argentina, profesora en filosofía, psicología y ciencias de la educación. Profesora fundadora del Instituto San Benito, no sé qué significan esos números, Corrientes Capital 1995. Maestra de piano por el Conservatorio Normal Argentino en Buenos Aires, licenciada en Educación Religiosa, Universidad FASTA en Argentina. Diplomada superior en prevención de adicciones, también en neuroaprendizaje, en bioética clínica y neuroeducación y emociones. Graduada en el curso de posgrado sobre salud cerebral en América Latina en el Instituto BrainGats. Creadora y directora de la consultora Alfa Omega, orientación vocacional online para toda el habla hispana. Autora de 3 libros sobre la enseñanza de la bioética en nivel medio para adolescentes, conferencista internacional y miembro de la Red Internacional Educando para la Vida, también del Instituto de Neurociencia del Nordeste y de la REDI. El título de su ponencia el día de hoy es Neuroeducación como nuevo paradigma educativo. Bueno, pues entonces a partir de este momento tendremos a la maestra Adriana Fontana, una gran amiga, una gran profesional. Yo apago mi cámara y mi micro y quedas a cargo, Adriana. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muy buenas noches por aquí desde Corrientes, Argentina. Muchísimas gracias, doctor Flavio, por la presentación. Muchísimas gracias por todos los que nos acompañan en esta tarde-noche. Y voy a compartir mi presentación para poder charlar entre todos, para poder entre todos conversar sobre lo que es el neuroaprendizaje y la neuroeducación. Muy bien, voy a pasar esta diapositiva y aquí empezamos. Entonces, neuroeducación como nuevo paradigma educativo. Y nuestra agenda de trabajo brevemente será sobre qué es la neurociencia, qué es o a qué se llama neuroeducación y obviamente el tratamiento de la palabra paradigma. Entonces, vamos a iniciar diciendo que la neurociencia, en este caso, es una disciplina que se va a encargar, esto ya lo había nombrado el doctor Rafael ayer, que se va a encargar del estudio del sistema nervioso central que está compuesto por el cerebro, la médula y una serie de redes de células motoras que se encuentran en nuestro ser que se denominan neuronas. El objetivo, entonces, de la neurociencia es comprender, de alguna forma, cómo actúa el sistema nervioso en función de regular las emociones, las conductas, como así también tener mantenidas las condiciones básicas de funcionamiento de nuestro cuerpo. La neurociencia entonces nos proporciona esa disciplina que nos va a proporcionar el origen de las conductas, pero en particular a nosotros, los profesionales de la educación, cómo se produce el aprendizaje en los seres humanos. Bien, entonces, cuando hablamos de neurociencia, cuando hablamos del cerebro, tenemos que remitirnos a las funciones de nuestros hemisferios cerebrales. Entonces tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ambos trabajan de manera conjunta, pero evidentemente en cada una de las personas existe como una especie de preponderancia de uno de ellos. Entonces tenemos que, al hablar del hemisferio izquierdo, nos estamos refiriendo a un mayor desarrollo
del lenguaje, ya sea oral, del lenguaje escrito, de la habilidad científica que la persona va desarrollando, y en esto los docentes somos realmente muy importante cuando descubrimos en nuestros niños, en nuestros adolescentes e inclusive en nuestros jóvenes esa pasión por el desarrollo científico. También tenemos que decir que el hemisferio izquierdo es aquel que se encarga de la habilidad numérica y del control motor del lado derecho. En tanto que el hemisferio derecho, fíjense ustedes, tiene mucho que ver o está relacionado específicamente con las emociones, con la percepción, con la intuición, y a su vez, así como lo hacía el hemisferio izquierdo, es el control motor del lado izquierdo. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de estos hemisferios? Cuando estoy enseñando a mis estudiantes de los profesorados psicología educacional y entre los temas abordados hablamos justamente de lo que es el cerebro, me parece importante e interesante que ellos conozcan este desarrollo de nuestros hemisferios como también de los lóbulos, que ya vamos a ver, porque eso enriquece luego la tarea del docente. Entonces, decimos que el sistema límbico, que está de manera conjunta con las estructuras de la corteza frontal, son los que van a procesar de alguna manera las emociones, como así también van a integrar funciones cerebrales que son un poco más complejas, las cuales pueden llegar a incluir decisiones, expresión, interpretación de conductas sociales y también la generación de juicios críticos y de juicios morales. Fíjense entonces la importancia que tiene el hecho de poder conocer. A su vez, decíamos recién, tenemos 4 lóbulos y estos lóbulos son fundamentales también en este proceso que hoy nos ocupa, que es justamente la neuroeducación. Entonces, estos lóbulos tienen funciones en relación a lo motor, a lo sensitivo y a lo cognitivo del ser humano. Y hablamos del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, del lóbulo occipital y del lóbulo parietal. El lóbulo, entonces, frontal es aquel que tiene la habilidad de controlar la conducta, es el que toma las decisiones, importante cuando hablamos de decidir algo en función de lo que estamos pensando, desde la decisión más simple hasta la decisión más compleja. Y ahí entra otra rama, si se quiere, de las neurociencias, que es la neuroética, sumamente interesante, por cierto, estoy haciendo estudios al respecto. Entonces, la toma de decisiones, también la planificación, la coordinación, la ejecución de todo lo que tiene que ver con las emociones fundamentales en el desarrollo de la persona. En tanto que el lóbulo temporal refiere a la memoria, al aprendizaje y a la audición. Fíjense que todos tienen funciones verdaderamente importantes. Tenemos entonces el lóbulo occipital, que tiene que ver con el tema del desarrollo de la visión de los sentidos, y luego también tenemos el lóbulo parietal. Entre los 4, nosotros como seres humanos vamos desarrollando estas funciones, como decía al comienzo, motoras, sensitivas y cognitivas de cada individuo, de cada persona. Ahora, el término neuroeducación en realidad fue acuñado, fue utilizado, si se quiere, por primera vez en 1988 por el catedrático alemán Gerhard Fries, que en realidad él toma o él propone este concepto en función de poder crear algún
tipo de espacio a partir del cual se trabaje de una manera conjunta las investigaciones cerebrales y la pedagogía. Por eso, si se fijan entonces en la diapositiva, la neuroeducación está en el centro de lo que sería la neurociencia, la psicología y la pedagogía. La neuroeducación define el científico una disciplina que se encuentra entre la neurología y las ciencias de la educación que nos competen a los profesionales de la educación, valga la redundancia. Surge entonces de la unión de estas tres disciplinas a las que referimos. La neurociencia, que como decíamos previamente, aporta el conocimiento de las funciones y de las estructuras cerebrales, la psicología como el estudio de esos procesos mentales que van a ser responsables de la cognición y de la conducta de cada uno de los seres humanos, y la pedagogía que se va a centrar en el aprendizaje y en los procesos educativos, es decir, cómo aprendemos y cuáles son las etapas evolutivas de ese aprendizaje. En función de esto, las investigaciones y el diálogo interdisciplinario entre las ciencias cognitivas y lo que nos ofrecen las neurociencias ha favorecido un cambio muy profundo en educación. Por eso referíamos al comienzo la neuroeducación como nuevo paradigma educativo, es decir, como un modelo educativo diferente y con una mirada y un análisis no solamente de la realidad, sino del proceso de enseñanza-aprendizaje distinto. Las temáticas, entonces, neuroeducativas deberían ser incorporadas en los programas de formación docente de los distintos profesorados. Es un tema que yo vengo proponiendo a las autoridades de los institutos de formación en los que trabajo, e inclusive he hablado en alguna oportunidad con la ministra de Educación respecto de poder incluir en estos planes de estudio de los distintos profesorados talleres o seminarios de neurociencia, de neuroeducación, neuroaprendizaje, como así también de inteligencia emocional y gestión de las emociones. Por eso, esto que nos refiere Gil en su expresión, creo que lo venimos pensando los que trabajamos en la educación superior, porque se hace verdaderamente importante en este caso y en esta nueva forma de educar, que los futuros profesionales de la educación tengan conocimientos acerca de cómo aprende el cerebro humano. ¿Sí? Entonces, me parece interesante que por ahí me compartan ustedes si este tipo de cuestiones también lo revisan, lo ven, lo hablan, lo proponen, porque creo que es algo que se tiene que instaurar, si no está así, en los distintos profesorados para que nuestros estudiantes y egresados docentes tengan ese conocimiento, la verdad, importante. Factores básicos, podríamos decir, que van a fundamentar lo que tiene que ver con la neuroeducación, el neuroaprendizaje. Uno de ellos tiene que ver con la plasticidad del cerebro, plasticidad cerebral, que está en relación justamente a la posible creación de nuevas sinapsis, dirían, o conexiones entre las neuronas, y mientras más conexiones se producen, mayor conocimiento podemos acceder. Como también es importante que en estas mayores conexiones se den los procesos de socialización, porque en tanto el hombre se socialice, entonces, a su vez, eso va a facilitar justamente la plasticidad cerebral.
Un segundo factor muy importante ya desde pequeños es la existencia de las neuronas espejo. Nosotros sabemos que en el cerebro existen este tipo de neuronas que se van activando en tanto y en cuanto los niños, luego también los adolescentes, los jóvenes y los adultos, si se quieren, pero en especial los niños, ven un comportamiento, ven una conducta y la repiten, es decir, la hacen en espejo. Un ejemplo sencillo y simple que después se puede traducir a lo educativo tiene que ver si en el entorno del niño existen mascotas y los papás o los adultos de ese entorno del niño tratan a las mascotas con cariño, el niño va entonces a replicar esa conducta, lo cual quiere decir que está poniendo en evidencia que lo que ve lo copia y lo hace. Función entonces de las neuronas espejo. Y otro de los elementos fundamentales, que si se quiere esto es un poco más nuevo, pero se ha visto la necesidad imperiosa de tener conocimiento acerca de la importancia de las emociones en el aprendizaje. Tal vez, digamos, en el siglo pasado se haya fomentado o se haya atribuido a que el aprendizaje tenía que ver con lo cognitivo específicamente. Sin embargo, después de los aportes que se fueron haciendo a partir de la década del 80 con Daniel Goleman y también con el científico Howard Gardner acerca de la importancia de las emociones y de la inteligencia emocional, ya no podemos desconocer que es un factor fundamental en el aprendizaje de nuestros niños, adolescentes y jóvenes el hecho de tener en cuenta las emociones. Por eso, estimados colegas, es muy interesante ver cuando uno tiene la posibilidad de incorporar en sus prácticas diarias actividades que generen esa motivación interna, esas ganas de nuestros estudiantes de querer investigar, realizar, trabajar en conjunto, porque se sienten motivados, porque sienten que realmente lo que están haciendo les provoca movilidad interna respecto de las emociones. Entonces, otro dato a tener en cuenta justamente para los programas de formación, para los planes de estudio de los futuros docentes, lo que tiene que ver con la enseñanza de lo que es la gestión emocional, la identificación de las emociones y luego eso llevar a la práctica por nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Cuando hablamos de la neurociencia aplicada a la educación, nos estamos refiriendo a esta rama, si se quiere, de la neurociencia llamada neuroeducación, que aboga específicamente por conocer cómo aprende el cerebro. Y desde que escuché y aprendí esta frase de Lynn Hart, me ha quedado muy grabada y realmente acuerdo con lo que dice, ¿no? Que educar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer dibujar un guante sin conocer la mano. Por eso, nuevamente, es fundamental para nuestros futuros docentes que conozcan cómo aprende el cerebro para que ese acompañamiento que realizamos, esa orientación que realizamos a nuestros estudiantes, a nuestros sujetos de la educación, esté fundada en el conocimiento de saber cómo es el cerebro de un niño a la hora de aprender, cómo es el cerebro de un adolescente a la hora de aprender, cómo es el cerebro de un joven a la hora de aprender. Entonces, la neuroeducación en este sentido va a fusionar conocimientos, como decíamos anteriormente, de la neurociencia, de la psicología, de la educación o de las ciencias de la educación específicamente,
porque lo que se pretende es optimizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la neuroeducación modifica la forma en la que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudian y aprenden. Se vinculan con el contenido, lo pueden asimilar y lo pueden luego llevar a la práctica. Hace posible, a su vez, que cada individuo pueda identificar las emociones que va experimentando y que las va a poder ir controlando en la medida en que se les enseñe a identificarlas, a ponerlas sobre la mesa, a ponerle un nombre a esa emoción y a partir de ahí entonces gestionarla. Por eso el próximo punto refiere a esta cuestión, ayudar a gestionar adecuadamente las emociones. Pero para eso es fundamental que nosotros como docentes les enseñemos a nuestros niños o adolescentes una vez que nosotros hayamos aprendido a identificarlas y a gestionarlas. Potencia además la neuroeducación sustancialmente el aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente nosotros podemos tener certeza de que nuestro sujeto de la educación, nuestro niño, adolescente o joven, no solamente se ha vinculado con el conocimiento, sino que lo ha hecho suyo, es decir, formando parte de su propio ser. Algunas de las propuestas de la neuroeducación para poder mejorar el desarrollo de las clases, de la neuroeducación y de la neurociencia, de ambas. Estamos hablando de la neurociencia como ciencia madre y de ahí el desprendimiento, ya sea de la neuroeducación, del neuroaprendizaje y de la neurodidáctica. Bueno, yo les comparto algunos de los elementos y les puedo decir que he puesto en práctica muchos de ellos, tengo más de 3 décadas como profesional de la docencia para adolescentes y para jóvenes en los institutos de formación y evidentemente hay elementos fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con lo que significa para el cerebro la actividad física. La actividad física no solamente nos concentra o nos convoca para cuidar el cuerpo, tenemos que hablar de una salud corporal o física, de una salud mental y de una salud emocional. Es decir, que la actividad física es muy importante en este proceso de aprendizaje. Participando en el 2018 de un Congreso Internacional sobre Salud, una licenciada en enfermería nos decía: a veces tenemos un tiempo bastante prolongado en el desarrollo de una clase, sobre todo con adolescentes y jóvenes. Entonces sería interesante que los profesores aprendiesen, por ejemplo, algunas coreografías muy pequeñas, cosa que en la mitad de la clase o antes de finalizar la clase se pudiese llevar adelante esta coreografía con lo que se denomina la pausa activa. Y eso, como su nombre lo indica, por un lado se descansa, pero por el otro lado el cerebro se activa con la actividad, valga la redundancia, para luego poder volver, si se quiere, a las cuestiones cognitivas. El entrenamiento de la memoria de trabajo que utilizamos, ya sea para pensar, para razonar, para planificar en la toma de decisiones, como decíamos hace un momento atrás, la práctica en forma frecuente de lo que se aprende. Hay distintas técnicas, distintas herramientas que uno puede utilizar para dar cuenta de no solamente lo que nosotros hemos enseñado, sino de lo que nuestros estudiantes han aprendido. Y eso es muy interesante. Un estrés moderado, dicen los especialistas. ¿Qué significa esto? Esto significa que todo nuestro ser se ha puesto en movimiento, está como un poco ansioso, una ansiedad manejada, porque está abordando un tema
porque está leyendo, está investigando algún tema que verdaderamente lo impacta. Y de esto puedo dar fe como docente de bioética en el 6º año de la Escuela Secundaria Argentina, pionera en este caso, no solo en mi país, sino también en América Latina, cuando les decía a mis estudiantes que buscasen información acerca, por ejemplo, de la manipulación genética, tema apasionante para los adolescentes, así también la clonación. Entonces, eso los movilizaba interiormente, les provocaba una cierta situación de estrés, porque todos querían tener la información, todos querían aprender y todos querían enseñar a sus compañeros de qué se trataba la manipulación genética. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos ir incorporando técnicas, herramientas, dispositivos que nos permitan ver que nuestros estudiantes están obviamente interesados y motivados en el desarrollo del tema. Ciertamente no todos los temas pueden resultar muy atractivos a los chicos, a los estudiantes, ya sean niños como adolescentes y jóvenes, pero eventualmente uno puede ir en función de las características del grupo, puede ir buscando esas herramientas que le permitan entonces que los estudiantes se sientan motivados para seguir investigando. Y acá tenemos la tercera palabra, que vendría a ser la palabra paradigma, como ese modelo, ese nuevo modelo, que en realidad es un nuevo modelo en función de este nuevo siglo y nuevo milenio en el que estamos todos insertos, ¿sí? Y una nueva perspectiva que nuestros estudiantes tienen al analizar la realidad que nos toca vivir entre todos. Entonces, algunas de las preguntas que nosotros nos podemos hacer, tal vez ustedes tienen más o tienen las respuestas: ¿cómo aprendemos? ¿Qué factores influyen en el desarrollo cognitivo? ¿Cuáles son esos campos a los que se apunta desde la neuroeducación? ¿Qué nos brinda la neuroeducación para este aprendizaje del siglo XXI? Por eso es que a partir de estas preguntas nosotros podemos situarnos desde el proceso de aprendizaje en 3 elementos particulares, que son la abstracción, la asociación y la secuencia. Y cuando hablamos de la abstracción, nos estamos refiriendo a que la misma implica que el individuo pueda de alguna manera condensar la información recibida, pero no solamente la información recibida, sino la información que ha buscado porque le ha interesado. La asociación, una vez que hemos condensado, la asociación que implica para cada sujeto de la educación, estableciendo relaciones entre los hechos que van desarrollando ese concepto o esa información. Y como última instancia, la secuencia. Esto lo podemos dar de manera continua, ¿no? La secuencia que implicaría en este caso que el individuo pueda ir dividiendo sus tareas, en este caso nuestros estudiantes puedan ir dividiendo sus tareas en subtareas. Por ejemplo, como les decía recién, el tema de la manipulación genética como tema en general, ¿cómo podemos ir dividiéndolos? ¿Qué significa primero manipulación genética? ¿Qué se apunta? ¿Qué es la eugenesia? Entonces, en ese proceso se está cuando se habla de esta secuencia. Cuando hablamos entonces de un nuevo paradigma educativo, también nos referimos a que la neurociencia, la neuroeducación, el neuroaprendizaje, la neurodidáctica son disruptivas en educación. No solamente hablamos de disrupción cuando utilizamos la tecnología, también hablamos de disrupción cuando nos referimos a estas maravillosas disciplinas que nos siguen brindando elementos para poder ir mejorando ese acompañamiento que nosotros hacemos a nuestros estudiantes. Cuando aplicamos la neurociencia en el aula, es decir, esta neuroeducación, podemos referirnos a 3 elementos fundamentales que pueden ser ampliados, por supuesto, por las prácticas de cada uno. Y estos elementos tienen que ver con
el aprendizaje placentero, el aprendizaje creativo y el aprendizaje desde lo experiencial. Cuando hablamos desde el aprender placenteramente, decíamos al inicio, tenemos en cuenta distintos dispositivos para poder dar un tema, pero en particular, y si tenemos a niños como también adolescentes, y por qué no jóvenes, las dinámicas lúdicas, los juegos, y eso puedo dar fe porque a mis estudiantes secundarios como a los terciarios, a los de profesorado, para temas específicos, les pido o que busquen algún tipo de dinámica lúdica o les traigo alguna herramienta tecnológica, inclusive, que tenga como elemento fundamental el juego para el desarrollo del tema. Y verdaderamente, seguro ustedes lo habrán puesto en práctica, verdaderamente los resultados son maravillosos. A partir de ahí, también lo podemos relacionar con la creatividad. La creatividad como una habilidad innata en el hombre, que algunos niños, adolescentes y jóvenes la tienen a flor de piel y otros está como un poco más escondidita. Sin embargo, todos los estudiantes de todos los niveles, e inclusive nosotros los adultos, somos creativos. Tenemos que intentar sacar de nuestro interior esa creatividad para ponerla sobre la mesa a disposición de los demás y para que esa creatividad ayude a fomentar, a acompañar y a profundizar el aprendizaje. Y eh, como un tercer elemento o instancia, el aprender desde la experiencia. Y eso es muy importante. No es lo mismo que uno le enseñe teóricamente a nuestros estudiantes a que ellos puedan poner en práctica ese conocimiento. Y les doy un ejemplo. En cuarto año de la secundaria, adolescentes de 15 años, tuve la oportunidad de dar durante muchos años antropología científica. Y uno de los temas de antropología era el sistema solar. Muy bien comprendían mis alumnos adolescentes que era el sistema solar, pero el verdadero aprendizaje se producía cuando en una clase se les solicitaba que trajeran las pelotitas de telgopor, que trajeran fibras, témperas, revistas. ¿Para qué? Para armar el sistema solar. Y entonces en ese caso nosotros podíamos ver cómo a través de una herramienta, de una técnica, de un dispositivo, no solamente los estudiantes ponían en práctica lo que habían aprendido, sino que se daba lo que nosotros conocemos con el nombre de aprendizaje colaborativo. Porque entre todos, verdaderamente entre todos, se prestaban los materiales, se ayudaban y se creaba un clima en el aula de armonía y de profundo conocimiento respecto del tema que estábamos tratando. Entonces, teniendo en cuenta esto que estamos nombrando, ¿cuáles podrían ser algunos de los tantísimos aportes de la neuroeducación a nuestra tarea docente? Y bueno, justamente vinculada a que este proceso de enseñanza, aprendizaje, sobre todo de aprendizaje, tenga flexibilidad cognitiva a la hora de poder resolver situaciones, emitir juicios de valor, realizar operaciones mentales en función, obviamente, de los temas abordados desde cada una de las asignaturas. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿para qué serviría a un docente el aporte que se hace desde la neuroeducación conociendo cómo aprende el cerebro? Y acá tenemos un montón de elementos a considerar. Entre ellos, Jesús Guillén, español, especialista en neuroeducación, nos dice, por ejemplo, hacer lo mismo pero de una forma diferente, ¿vale? Es decir, yo puedo estar enseñando un tema nuevo y a partir de una situación problemática tomar todo lo que los estudiantes sepan sobre ese tema y construir mi propia clase.
Dice el profesional, introducir estrategias claves de la neuroeducación, como pueden ser las dinámicas lúdicas, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, como decíamos recién, tener en cuenta y saber lo que funciona para este grupo de estudiantes y a partir de ahí profundizarlo e innovarlo. Tomar conciencia entonces como docente que se forma parte de un equipo y a lo mejor yo como profesora de humanidades formo parte del área de humanidades que puede trabajar técnicas o dinámicas semejantes con los docentes de los otros cursos. Una práctica docente reforzada en estas características y en la posibilidad de innovar en cada una de las clases y saberse neurodiverso, es decir, saberse que uno puede tener dentro de sus aulas niños, adolescentes e inclusive jóvenes que son neurodiversos. Y para eso podemos preparar técnicas, abordajes de temas que sean específicos. Entonces, hablando de esta hermosa posibilidad que tenemos los docentes de acompañar ese aprendizaje de nuestros estudiantes, refiero a lo que habla Carol Dweck acerca de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, o versus la mentalidad de crecimiento. Nosotros hoy tenemos la posibilidad, esto no significa que no lo hayamos hecho en el siglo pasado, porque yo tuve la posibilidad de hacerlo, tal vez no con este nombre, pero sí tenemos cada vez más herramientas para poder ir acompañando el proceso de descubrir en nuestros estudiantes sus habilidades, sus capacidades, el ayudarlos a aceptar los desafíos, a que crezcan en ese juicio crítico que pueden dar, ese análisis de la realidad, la posibilidad de ir por nuevas experiencias cuando se desarrolla un tema, lo que decíamos recién, ¿no? Esa creatividad, imaginación a la hora del desarrollo de los temas, que es muy interesante escuchar a los estudiantes, sobre todo a los adolescentes, cuando se presenta un tema, cómo darían ellos ese tema. En relación a esa mentalidad fija, que por ahí queda un poco en esto de nuestra zona de confort, no salir de ahí, inclusive a nuestros propios estudiantes, ¿no? Porque no quieren reconocer cuáles son sus habilidades o porque a partir de eso tienen que, tienen que en definitiva crear o salir de esa situación para poder ver una educación o una forma de transmitir el tema de otra manera. En este sentido, me gusta muchísimo el aporte que hace el doctor profesor Francisco Mora Teruel, ¿sí? Español, a partir de su libro, La neuroeducación. Él es neurocientífico y él nos habla justamente de que el cerebro tiene tal plasticidad que hay que cuidar mucho todo lo que se le enseña a nuestros niños, también a los adolescentes y a los jóvenes, pero sobre todo a los niños, porque él refiere del cableado, es decir, de todas esas relaciones que hacen las neuronas de un cerebro, el cerebro de un niño, que van formando conceptos y que van tejiendo maravillosas ideas, imaginación y creatividad. Nos dice el doctor, en esencia, educar significa ser mejores personas, hacer personas honestas. Significa bajo la base de un reconocimiento de la individualidad universal y diferente de cada ser humano. Enseñar, haciendo esa enseñanza siempre emocionalmente comprensible. Esta última frase me parece fundamental, como decíamos anteriormente, nuevamente la presencia de las emociones en el desarrollo de los temas que tenemos que abordar en cada una de las asignaturas. Los neuroeducadores transforman el cerebro de sus estudiantes. Eso es una afirmación muy fuerte, muy potente, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que cuando enseñamos a nuestros estudiantes, le estamos dejando una impronta en su corazón, en sus emociones, en su cerebro. Por eso hay que ser
específicamente muy delicados al momento de enseñar, en el sentido de contemplar esas diferencias que existen en cada uno de nuestros estudiantes y las diferencias también en la forma de aprender. El neuroeducador, entonces, el neuroeducador, que es aquella persona, aquel docente que ha revolucionado la educación. Y acá les comparto dos fotos del último taller del que participé, hablando de mi especialidad, bioética narrativa, como parte de la tesis que voy a presentar brevemente para poder recibirme de máster en bioética. Y bueno, y aquí, por ejemplo, en estas dos imágenes, lo que quiero transmitir es que, por un lado, los conocimientos sí son importantes, uno tiene que tener el sustento científico para enseñar, pero fíjense que apuntando a esa función del neuroeducador, en este taller, lo que les quería comentar eran algunas de las estrategias que se utilizan dentro de la neurodidáctica, como puede ser, por ejemplo, que me ha dado mucho resultado, estrategias tales como mnemotecnia, en función de por ejemplo, del tema que se aborde. Yo la utilizaba mucho en filosofía, también de acertijos lógicos utilizados en las distintas asignaturas. Otro de los elementos, la sopa de letra, por ejemplo. Fíjense que son dispositivos que, si bien la neurodidáctica lo toma, yo por lo menos, y supongo que muchos de ustedes también lo habrán hecho, ya lo veníamos trabajando antes de los aportes de la neuroeducación y de la neurodidáctica. Entonces, lo que les quiero decir en este sentido: si bien la neurodidáctica nos ayuda a facilitar ese proceso de aprendizaje a través de técnicas, de herramientas e inclusive de la inclusión de las TICs, que son fundamentales en el proceso de aprendizaje, también tenemos que tener en cuenta que esos procesos se dan en tanto y en cuanto nuestros estudiantes se sientan motivados a llevar adelante. Y estos dispositivos que les estoy comentando, luego, si quieren, comparto el material para que ustedes lo puedan ver. Estos dispositivos son muy atractivos. Las TICs sabemos que las utilizamos desde la década del 90 del siglo pasado. Sin embargo, la pandemia de alguna manera nos interpeló con el uso de las tecnologías, porque fue la única forma de poder seguir dando clase. Y a partir de ahí, los docentes, sobre todo los docentes que no somos del área de las técnicas, en este caso, fuimos aprendiendo e incorporando, y evidentemente existen muchos recursos tecnológicos, pues ahora también la inteligencia artificial, con el famoso chat GPT, entre otros, que nos ayudan a facilitar, a orientar el aprendizaje de nuestros estudiantes, lo cual no significa que lo que nosotros podamos aplicar como otro tipo de dispositivo, que no solamente sea eso, no sea de buena calidad. Todo dispositivo, toda herramienta, todo elemento que nos ayude al desarrollo de la clase, a fomentar la creatividad, la empatía de nuestros estudiantes, sean bienvenidos, aún en este nuevo milenio y en este nuevo siglo. Aprendamos a ser resaltadores de las capacidades y de las habilidades de cada uno de nuestros estudiantes, que verdaderamente ellos se sientan acompañados, orientados en ese proceso que ellos construyen, que su vinculación sea profunda con ese contenido, para que a partir de ahí lo puedan llevar a la práctica y lo puedan socializar, que es otro de los elementos importantes en este proceso, si se quiere, de lo que es la neurociencia, la neuroeducación, el neuroaprendizaje y la neurodidáctica.
Muchísimas gracias y la verdad que no sé qué fue lo que sucedió porque mi computadora está, en este momento está andando bien, pero bueno, después si quieren les comparto el material. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias. Te agradecemos tu participación. Y bueno, los detalles que suceden siempre, la tecnología no es 100% confiable, ¿no? Entonces, algo sucedió. Oye, pues aquí tengo algunos comentarios en el chat. Sí. Andrea Luna nos dice que, bueno, de acuerdo a lo mencionado acerca de la neurociencia aplicada a la educación, ¿cuáles son los elementos clave que permiten identificar un proceso de enseñanza basado en la neuroeducación en niños, considerando su impacto en el aprendizaje y el manejo de las emociones? Inicialmente en el conocimiento de cómo aprende el cerebro. Tenemos que partir de ahí. Decía recién, el doctor Mora refiere permanentemente a que todos los educadores, pero en particular los educadores de los niños, tienen que conocer cómo ese niño aprende para entonces enfocar el, el proceso de enseñanza del contenido que fuese para que ese niño lo pueda abordar de manera simple, sencilla. Recordemos que ese cableado del que habla Francisco Mora, es decir, esa sinapsis que hacen las neuronas en nuestros niños, tienen características particulares. Y en función de la evolución cognitiva del niño, esos contenidos justamente tienen que estar adaptados para que puedan ser elaborados y puedan nuestros niños apropiarse de ellos para luego llevarlo a la práctica. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos la pregunta de contestada. Hay otra por acá que, bueno, es que aquí me revolvieron con una cuestión personal. A ver, vamos a regresar. Aquí, Alfonso Ramírez. Buenas noches, muchas felicidades. Eh, esto del chat aquí me lo mueven un poquito. A ver. Dice, felicidades a la ponente por compartir sus conocimientos. Mi pregunta es, ¿qué ejercicios de neurociencia o de neuroeducación podría brindarles para poder realizar en clase? Bueno, lo que nosotros utilizábamos, por ejemplo, con estudiantes, siempre hablando de estudiantes adolescentes, pero que se puede luego ajustar a los niños e inclusive a los jóvenes. Nosotros, cuando teníamos un módulo entero, en nuestro país un módulo entero son 80 minutos, ¿sí? Por lo general, iniciábamos la clase con algún disparador, que puede ser una situación problemática. Iniciábamos de esa manera, desarrollábamos el tema y antes de ir a la conclusión, es decir, a la socialización, por lo general, como les decía recién, o utilizábamos algún tipo de coreografía, lo que se llama la pausa activa, o por ahí, como profesora de música, la música siempre estuvo presente en mis clases, utilizábamos alguna de las canciones del momento que los chicos escuchaban, que los adolescentes escuchaban, y ellos, por ejemplo, se ponían a cantar o utilizaban el ritmo de la melodía para hacer como una especie de rap, ¿sí? En función del tema que se había dado. Eso lo pude poner en práctica en filosofía, en psicología, en bioética. Para eso los chicos son muy creativos, los adolescentes son muy creativos y les puedo tengo grabado, si en algún momento tengo la posibilidad de compartírselo, un rap que hicieron mis estudiantes de quinto año, secundaria, cuando estábamos dando en psicología el inconsciente, el consciente y el preconsciente, que fue verdaderamente maravilloso. Sinceramente, una creatividad fantástica. Es decir, tomar también elementos de la actualidad para crear ese dispositivo que en el momento nos puede sacar tal vez de la producción cognitiva, nos despeja un ratito y luego volvemos ya con la parte de la socialización del tema trabajado. La última pregunta, Adriana.
Dice, Sí. hola, es una chica se llama Gaby, soy estudiante de psicología, tengo una pregunta. ¿Qué consejo le daría a un profesor que tiene un alumno con condición especial, el cual no sabe controlar, me imagino que quiso decir, sus emociones en clase? Por ejemplo, un autista. Bueno, no sé si ahí entraría un poquito más hacia la educación especial que llamamos aquí en México, pero bueno, no sé si tú tuvieras algo que aconsejarles, pensando que esta pregunta podría salirse un poquito del tema. Pero adelante, por favor. Sí, les comparto lo que nosotros hemos vivido desde la institución. Son niños o son adolescentes neurodiversos, sobre todo si es autista, hay que ver el grado de autismo que tiene, ¿verdad? Entonces, por ahí, primero y más importante, es un trabajo conjunto que hay que hacer con los padres, el profesional que atiende al niño o al adolescente, toda la comunidad educativa y en este caso los docentes de ese curso, del curso en donde se encuentra el estudiante y cada docente en particular. Hay dispositivos, pero tendríamos que analizar qué grado de autismo posee el niño o el adolescente y en función de eso y trabajando de manera conjunta con todos estos actores, como acabo de decir, poder elegir alguna estrategia. De todas maneras, hay algunas estrategias que se pueden poner en práctica en la clase para todos los alumnos, inclusive los alumnos neurodiversos, ¿sí? Pero yo les recomendaría que primero se informen con la base científica, así como hacíamos, es decir, todos estos factores necesarios para poder incluir a este niño, si así tuviese que ser, niño o adolescente, en la institución escolar y en el curso. Muy bien. Por aquí ya cerrando así nuestra actividad del día de hoy, que está súper interesante. Dice la maestra Karina Ávila, dice, ¿nos puede dar dos ejemplos de pausas activas con adolescentes? Y bueno, una tiene que ver con esto de realizar algún tipo de coreografía. Y lo digo porque lo hice con alguna de las melodías actuales que los estudiantes escuchan. Seguramente habrá alguna variante en los distintos países, pero en general ese tipo de elemento como pausa activa. Otra forma de pausa activa es hacer en el curso algún tipo de actividad física que le permita al adolescente, por ejemplo, levantarse de la silla, supongamos 5 o 7 minutos, con algunos ejercicios específicos. Y esos ejercicios específicos pueden tener que ver con el estiramiento de los brazos, de las piernas, con la posibilidad de girar la cintura de un lado hacia el otro, con la posibilidad de hacer relajación del cuello, ¿sí? Y de fondo alguna música, que hay muchas. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Enya, no sé si la conocen, es una cantante irlandesa o escocesa, a ver, no recuerdo específicamente, pero hay muchas melodías que invitan a la relajación. Entonces, por un lado la coreografía, por el otro lado los movimientos y algunos juegos, pero que tienen que ser juegos que no impliquen mucho el movimiento o el irse del lugar en donde el adolescente está, para que después no se convierta en algo más difícil que nuestro adolescente vuelva a su lugar para seguir trabajando. Por eso lo recomiendo que sea unos minutos antes de la socialización del tema, cosa de que después, al tocar el timbre, el adolescente ya pase al recreo. Muchas gracias, Adriana. Mira, hay dos preguntas más, pero yo las voy a capturar y te las mando y el día de mañana Perfecto. pegamos ahí las respuestas que tú nos des, por favor. Puede ser ¿Cómo no? un audio por WhatsApp, yo aquí lo paso y lo comparto con todo gusto. ¿Cómo Bueno, no? Con pues gusto. la verdad que es un tema que ha despertado muchísimo el interés de todos los asistentes y la verdad que nos podríamos pasar más tiempo, pero incluso los asistentes no saben que tú tienes 3 horas más, seguramente, Sí, ¿no?
Entonces, para nosotros ahorita son las 7:10, pero para ti ya son las 10:10 de la noche. Bueno, Así pues es. tenemos que dejarte también descansar. Bueno, Adriana, ha sido un gustazo oírte. Sí me quedaría yo más tiempo aquí siguiendo tu ponencia, pero en atención a todos, vamos a cerrar nuestra participación del día de hoy. ¿Y cómo vamos a Perfecto. cerrarlo? Pues lo vamos a cerrar pues haciéndote un sencillo reconocimiento y agradecimiento con este diploma. Está emitido por la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, AELAC, y la Red de Investigadores de Educación de América y el Caribe, RIAC. Y nuestros coauspiciadores, el Instituto Multieducativo Latinoamericano y la UNAC, que es una organización que está en cuestión del medio ambiente y tiene su sección de educación. Bueno, pues todos ellos estamos muy agradecidos contigo y te reconocemos a través de este pequeño y humilde correspondencia, este documento digital, que donde te mencionamos por tu contribución como ponente en este simposio de educación, de neuroeducación, perdón. Bueno, pues ahí está, ya me hasta nervioso me puse de estar emocionado por haber estado contigo y te felicitan también varios eh, asistentes y bueno, pues te mandamos un abrazote bien grande hasta Argentina. Esperemos que nos volvamos a encontrar nuevamente en este camino digital, ¿no? Bueno, Muchísimas gracias. compañeros, buenas noches a todos. Muchas gracias por su atención. Vámonos cerrando esta sesión. Cerramos.